En el video anterior hablamos del momento más oscuro en la historia del gaming, el crash del videojuego en 1983. Ese punto exacto donde los videojuegos dejaron de ser confiables. Las tiendas no querían venderlos y los jugadores, poco a poco, simplemente dejaron de creer. Para muchos, en ese momento, el videojuego no era el futuro. Era una moda pasajera que había fracasado. Sin embargo, aquí estamos. La industria no murió, no desapareció, no se extinguió. La razón es que, mientras Occidente se rendía, mientras que Estados Unidos daba el mercado por perdido, en Japón alguien estaba observando con atención cada error cometido. No con prisa, no con nostalgia, sino con paciencia. Hola, yo soy Páez de Capital VG. Sean bienvenidos. Ahora bien, para entender por qué alguien pudo aprender de ese desastre, primero tenemos que aclarar algo fundamental. El crash del 83 no ocurrió porque los videojuegos fueran malos, ocurrió por la falta total de límites. Antes del crash, el mercado del videojuego era como una ciudad sin leyes. Cualquiera podía construir donde quisiera, vender lo que quisiera, prometer lo que quisiera. No había estándares, no había responsabilidades y no había consecuencias reales. Si un juego era malo, no pasaba nada. Si una empresa mentía, tampoco. Si un cartucho no funcionaba, el problema era del consumidor. Y eso se resume a una sola idea: nadie controlaba nada. Cualquiera podía hacer juegos. No había estándares, no había filtros y no había consecuencias. El consumidor aguantó cartucho tras cartucho, aguantó decepción tras decepción, hasta que dejó de hacerlo. Porque el crash no fue una caída repentina, fue una pérdida gradual de confianza. El jugador compraba a ciegas, y cuando el jugador pierde la confianza, no cambia de marca, sino de hobby. Eso fue lo que Atari y toda la industria occidental nunca pudo entender. Pensaban que vendían productos, pero en realidad vendían experiencias, y esas experiencias se estaban degradando. Y aquí vale la pena hacer una pausa. La industria no colapsó por falta de creatividad, colapsó por exceso, sin control. Y es justo aquí donde Nintendo entra en escena, pero no como salvador, sino como un observador silencioso. Porque Nintendo no nació como una empresa de videojuegos. Nintendo nació en la tradición, fundada en 1889, fabricando cartas Hanafuda. Pasó más de 100 años creando productos físicos donde la reputación lo era todo. Para Nintendo, si un producto fallaba, la marca fallaba. Y si la marca fallaba, el negocio moría. Ese pensamiento no era teórico, era experiencia pura. Nintendo ya había sobrevivido a guerras, a crisis económicas, a cambios tecnológicos que habían destruido industrias completas. Por eso, para ellos, el gaming no era una moda, era simplemente otro producto, y como cualquier producto debía cuidarse. Nintendo ya sabía algo que el joven mercado del videojuego aún no había aprendido. No importa cuántos productos vendas, si destruyes la confianza del cliente. Así que cuando Nintendo vio el colapso del mercado americano, no pensó, los videojuegos no sirven, pensó algo mucho más peligroso. Esto se hizo mal. Nintendo no participó en el crash, lo estudió, y lo que vio fue claro. El verdadero problema no fue un juego en específico. E.T. no fue la causa, fue solo un símbolo. El problema fue permitir que cualquiera produjera, publicara y distribuyera sin ningún filtro. El mercado se llenó de ruido y el ruido ahogó lo valioso. Las tiendas perdían dinero, los consumidores perdían confianza y los buenos juegos se perdían entre la basura. Nintendo entendió que, si iba a entrar a ese mercado, no podía repetir el mismo error. Tenía que hacer algo que, en ese momento, sonaba casi autoritario: controlarlo todo.
porque el problema no era el jugador, el problema era la industria. Fue como abrir la puerta sin guardia y dejar que todo se saliera de control. Así que Nintendo decidió no improvisar. En 1983, mientras el mercado occidental colapsaba, Nintendo lanzó el Famicom en Japón. Pero antes de arriesgarse a Occidente, hizo lo que siempre había hecho: probar primero en casa. El Famicom no fue solo un éxito comercial, fue un laboratorio. Nintendo experimentó con el control del hardware, con el control del software, la relación con desarrolladores y las expectativas del jugador. Y ahí se dieron cuenta de algo crucial. Cuando el ecosistema es cerrado, la experiencia es más estable, no necesariamente más creativa, pero sí más confiable. Y después del crash, la confiabilidad era el verdadero lujo. Nintendo probó su sistema y, para sorpresa de absolutamente nadie, funcionó. Pero una cosa era Japón y otra muy distinta, Estados Unidos. Estados Unidos era un territorio prohibido para la nipona. La palabra videojuego era veneno. Las tiendas no querían consolas, los distribuidores no querían riesgos. El mercado estaba traumatizado, así que Nintendo hizo algo brillante. Dejó de vender videojuegos, al menos en apariencia. La NES no se presentó como consola, se presentó como un sistema de entretenimiento. No estaba en la sección de electrónica, sino en la de juguetes. Nintendo no estaba engañando al consumidor, estaba tranquilizando al mercado, porque sabían que no podían repetir ese error. Aquí es donde Nintendo se vuelve polémica, pero también increíblemente efectiva. Nintendo no vendió una consola, vendió un sistema de entretenimiento. El sistema de licencias no fue una casualidad, fue una respuesta directa al caos previo. Nintendo decidió fabricar todos los cartuchos, limitar cuántos juegos podía lanzar cada desarrollador y bloquear técnicamente el hardware. No porque odiara a los desarrolladores, sino porque no confiaba en ellos. Fue una mentira elegante. Y seamos honestos, el historial no les daba la razón. Aquí entramos en la parte más densa. Nintendo implementó licencias estrictas. Solo ellos fabricaban cartuchos, controlaban la producción y prevenían la sobreoferta. El famoso chip NES no solo protegió el monopolio, protegió al jugador. Nintendo había aprendido algo muy claro del crash: la sobreoferta destruye el valor. Y el mercado no se autorregula tan rápido como la confianza se pierde. Sí, muchas empresas odiaron estas prácticas. Sí, rozaron lo anticompetitivo, pero también funcionaron. El límite de 5 juegos por año obligaba a enfocarse en calidad. Para los desarrolladores, Nintendo era un dictador. Para el jugador, era un guardián. En este punto de la historia aparece uno de los símbolos más malinterpretados: el Nintendo Seal of Quality. No decía "este juego es excelente", decía algo mucho más importante: este juego no es una estafa. Después del crash, no era suficiente. Pero ese pequeño sello reconstruyó algo que parecía perdido: la fe del jugador. Comprar un juego volvió a ser una apuesta razonable. Entonces llegó Mario. Super Mario Bros. No fue solo un éxito, fue una declaración de intenciones. Demostró que el diseño importaba, que la curva de aprendizaje también, así como la música y el control. Mario no necesitaba explicaciones largas, te enseñaba jugando. Ese diseño accesible fue la clave para atraer a un público que había sido decepcionado. Nintendo enseñó a jugar sin tener que decir una sola palabra. Gracias a Nintendo, los jugadores regresaron, las tiendas volvieron y nació una industria sostenible. El videojuego, de ser una moda, se convirtió en cultura. Pero aquí viene la parte incómoda. Nintendo salvó a los videojuegos a costa de centralizar el poder. Muchos desarrolladores quedaron atados.
Muchas ideas no vieron la luz, muchas decisiones creativas pasaron por un filtro corporativo. La industria sobrevivió, claro, pero también se volvió más cautelosa. El ADN sigue aquí: ecosistemas cerrados, certificaciones, licencias, plataformas que deciden qué se publica y qué no. Nada de eso nació con Internet, nació en los 80. Nintendo no fue el héroe romántico, fue el adulto que apagó la fiesta cuando todo se salió de control. Y gracias a eso, el gaming dejó de ser una moda, se convirtió en una industria y luego en una cultura. Pero heredamos sus contradicciones: libertad contra control, creatividad contra estabilidad, apertura contra curaduría. Ese debate sigue vivo hasta hoy. Nintendo salvó a los videojuegos no siendo la más libre, sino la más estricta. Controló el caos para proteger la experiencia, y esa decisión todavía define cómo jugamos hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gusta este enfoque profundo, histórico y reflexivo sobre los videojuegos, deja tu like, comenta y suscríbete. El próximo video, Sega vs Nintendo, cuando el gaming se volvió una guerra. Yo soy Páez de Capital VG, gracias por acompañarme y recuerda, dejar de jugar es dejar de crecer.